Durante años, Oumuamua ha sido un nombre susurrado en círculos científicos con una mezcla extraña de asombro y temor. Descubierto por primera vez en 2017, este objeto interestelar desconcertó a los astrónomos por su velocidad, su forma y, sobre todo, su origen. A diferencia de cualquier cosa registrada en nuestro sistema solar, Oumuamua no se comportaba como un cometa o asteroide natural. No seguía las reglas. Aceleraba al alejarse, no tenía cola visible y giraba de una manera que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre los restos espaciales. Pero tan rápido como apareció, desapareció, dejando tras de sí una tormenta de teorías que iban desde roca helada interestelar hasta sonda alienígena. Y ahora, después de años de silencio, ha ocurrido algo imposible. La NASA ha confirmado que Oumuamua envió una transmisión, una señal tan inesperada e inexplicable que los científicos de todo el mundo están paralizados por la incredulidad. ¿Qué podría significar este mensaje? ¿De dónde provino? Y, lo más importante, ¿quién o qué lo envió? Esta noche, revelamos todo lo que sabemos sobre la última transmisión de Oumuamua y por qué podría cambiar el futuro de la humanidad para siempre. Cuando los astrónomos del observatorio Pan-STARRS en Hawái vieron por primera vez a Oumuamua surcando el cielo, no estaban preparados para lo que habían encontrado. Se movía a una velocidad extraordinaria, mucho más rápida que cualquier cometa conocido, y no seguía una órbita elíptica como otros objetos vinculados a nuestro Sol. En cambio, atravesaba el sistema solar en una trayectoria hiperbólica, lo que sugería que provenía de un lugar muy lejano y que nunca regresaría. Pero no era solo la velocidad lo que alarmaba a los científicos. La forma de Oumuamua era completamente diferente a todo lo visto hasta entonces, alargada y delgada como un cigarro o tal vez plana y con forma de panqueque, según el modelo. Giraba de manera caótica, haciendo que su curva de luz fluctúe de forma impredecible. Ningún asteroide o cometa conocido combinaba velocidad, forma y movimiento de esa manera. Desde el principio, Oumuamua se negó a comportarse como un objeto natural. Aún más extraño, al alejarse de nuestro sistema solar, parecía acelerarse, algo imposible sin cola o motor. La ausencia de cualquier material visible expulsado convirtió al objeto en un verdadero enigma cósmico, y ese enigma ha regresado para inquietarnos. Después de que Oumuamua pasó más allá del alcance de nuestros telescopios, la mayoría pensó que el misterio había terminado. Los científicos publicaron sus teorías, debatieron en revistas especializadas y el público eventualmente siguió con su vida. Pero en observatorios clasificados y entre los investigadores herméticos de la NASA y ESA, la vigilancia continuó en silencio. De vez en cuando, los radiotelescopios de espacio profundo se sintonizaban en las coordenadas donde Oumuamua estaría ahora, a miles de millones de kilómetros de distancia. Y la mayoría de las veces, no regresaba ninguna señal, hasta que lo hizo. Hace apenas unos días, se detectó un pulso extraño proveniente del espacio profundo, en una frecuencia no utilizada por ninguna nave humana. La señal era débil, pero inconfundible, un patrón artificial de tonos repetidos seguido por una secuencia compleja que desafiaba toda explicación natural. Los ingenieros descartaron interferencias, no había satélites en la zona. Y la dirección de origen coincidía exactamente con el lugar donde Oumuamua estaría si hubiera seguido su trayectoria. Era como si, tras años de silencio, el objeto se hubiera girado de repente, o al menos hubiera puesto su atención en nosotros. Quienquiera que enviara la señal no estaba solo flotando, estaba escuchando. Y ahora estaba hablando. Una vez confirmada, la señal fue rápidamente encriptada, duplicada y entregada a un equipo selecto de criptógrafos, astrofísicos y lingüistas trabajando bajo los protocolos más confidenciales de la NASA. Lo que descubrieron desafió toda creencia. La transmisión no era solo una serie de pulsos. Contenía datos incrustados, una estructura tipo código que reflejaba patrones encontrados tanto en matemáticas como en biología. Algunos segmentos se asemejaban a secuencias de números primos, mientras que otros replicaban formas de onda observadas en la actividad cerebral. Aún más inquietantes eran las breves modulaciones que coincidían con imágenes del disco de oro, el mensaje que la humanidad envió a bordo del Voyager hace décadas. Esto no era aleatorio, era intencional. Y quien lo enviara parecía no solo comprender las matemáticas humanas, sino también reflejar nuestros propios intentos de comunicación. A medida que se deconstruía más la señal, los investigadores notaron cambios que coincidían con el patrón de rotación de Oumuamua, como si el objeto mismo fuera un transmisor, girando con un ritmo preciso para codificar su mensaje a través del espacio y el tiempo. La escalofriante realización se extendió por el equipo. Oumuamua no era solo una roca. Podría haber sido un faro, o peor aún, un explorador. Con la filtración de la señal en ciertos círculos, el debate se encendió como un incendio.
Algunos expertos advirtieron sobre interpretar los datos de manera demasiado optimista, argumentando que la pareidolia y el sesgo de confirmación podrían engañar a los científicos, haciéndoles ver intención donde no la había. Otros, sin embargo, insistieron en que la evidencia era abrumadora. La naturaleza no envía señales codificadas matemáticamente que se asemejen a ondas cerebrales humanas o esquemas digitales. Las implicaciones eran asombrosas. Si Oumuamua es una sonda o parte de algo más grande, entonces la humanidad acaba de recibir un mensaje desde más allá de las estrellas, pero ese mensaje podría no ser un saludo. Algunos señalan que la aceleración del objeto podría haber sido una reacción, una maniobra evasiva. Otros advierten que la sincronización de la señal, años después de que abandonara el sistema, sugiere que primero fuimos observados, luego evaluados y, finalmente, ahora estamos siendo reconocidos. La comunidad científica se encuentra al borde de un precipicio, insegura de si llamar a este descubrimiento un momento de contacto o un preludio de algo mucho más incierto. A raíz de la transmisión decodificada, ha surgido una nueva teoría que arroja una sombra sobre todo lo que creíamos entender acerca de Oumuamua. Sugiere que el objeto nunca estuvo destinado a ser visto. Algunos investigadores proponen que su rotación caótica y aceleración irregular podrían haber servido a un propósito superior: camuflaje. Al imitar una roca espacial natural no inteligente y evitar cualquier emisión o señal hasta encontrarse bien más allá de nuestro alcance, Oumuamua podría haber estado recopilando datos en silencio. Imaginen por un momento un dron interestelar programado para deslizarse inadvertido a través de sistemas alienígenas, observando planetas, composiciones atmosféricas, señales de radio artificiales e incluso infraestructura tecnológica. Una vez confirmada la presencia de vida inteligente, se retiraría, transmitiría sus hallazgos a su origen y desaparecería. Esta hipótesis, aunque inquietante, concuerda con la sincronización y el comportamiento del objeto. También explicaría la naturaleza retardada de la señal. No se suponía que supiéramos que estaba aquí hasta que ya se había ido. Entre los hallazgos más perturbadores de la transmisión se encontraba un patrón específico, un eco distorsionado pero claramente intencional del famoso disco de oro creado por la NASA en 1977. Oculto en lo profundo de la señal había una imitación deformada de la grabación Hola desde los niños del planeta Tierra, reproducida a una frecuencia más baja y con un ritmo alterado, casi como una imitación pasada por un filtro extraño. Los ingenieros de audio recrearon el fragmento y lo compararon con el original, y las similitudes eran innegables. Pero lo que resulta aún más inquietante es que la respuesta no era solo una reproducción, era una respuesta activa. El mensaje contenía una secuencia de tonos que coincidía con la estructura del disco original, pero reorganizada e incrustada con pulsos adicionales similares a audio que no estaban presentes en la fuente. ¿Podría ser que Oumuamua hubiera interceptado la señal del Voyager? O, de manera aún más dramática, que alguien más en algún lugar ya lo hubiera hecho? Si esta señal es una respuesta, las implicaciones son asombrosas. No solo estamos siendo observados, estamos recibiendo una contestación. Justo cuando el mundo comenzaba a comprender la magnitud de la señal, un descubrimiento separado llevó la tensión al límite. Los arreglos IRIS y JWST de la NASA, trabajando en conjunto, detectaron una débil firma infrarroja moviéndose en una trayectoria espejada a la de Oumuamua. El objeto, todavía sin identificar, parece más pequeño y rápido. Y aunque los datos son limitados, algunos sospechan que podría estar relacionado. Si Oumuamua era el explorador, este podría ser el observador o, quizás, un sistema de recuperación. Otros sugieren un punto de retransmisión o un faro secundario. Sea lo que sea, sigue un curso deliberado y no emite luz visible, solo un calor tenue. Su aparición repentina, coincidiendo con el momento de la transmisión, ha generado aún más especulación de que estamos en medio de un evento cósmico mucho más elaborado de lo que imaginábamos. Ya no se trata solo de Oumuamua. Podría haber sido apenas el inicio de una red mucho más grande, una que ahora comienza a revelarse. Mientras el público y los medios intentan ponerse al día con estas revelaciones, las principales agencias gubernamentales han adoptado un enfoque radicalmente diferente: el silencio. Fuentes dentro de la NASA y la ESA han informado sobre bloqueos inmediatos de datos de investigación y protocolos de comunicación. Varios astrofísicos involucrados en el proyecto de decodificación han dejado de aparecer públicamente, sus perfiles públicos eliminados y su actividad en redes sociales congelada. Las solicitudes de información presentadas por periodistas han regresado con respuestas vagas o rechazos completos bajo cláusulas de seguridad nacional. Y quizás lo más revelador de todo, los datos recientes de telescopios de observatorios clave han desaparecido de las bases de datos públicas, reemplazados por marcadores genéricos o mensajes fuera de línea. Es como si las instituciones encargadas de explorar lo desconocido ahora hubieran recibido la orden de ocultarlo.
Este tipo de silencio coordinado es raro, y la historia ha demostrado que cuando los gobiernos cierran la transparencia, nunca es sin razón. Sea cual sea el contenido del mensaje final de Oumuamua, fue suficiente para hacer que las personas más poderosas del mundo guardaran silencio. A medida que los analistas profundizaban en los últimos paquetes de la transmisión decodificada, un conjunto de valores numéricos llamó la atención. A primera vista, parecían ruido digital sin sentido, pero bajo algoritmos de reconocimiento de patrones revelaron algo extraordinario, lo que parecen ser un conjunto de coordenadas espaciales. Una vez trazadas, estas coordenadas apuntan a una región precisa en el sistema solar exterior, un área previamente considerada carente de actividad significativa. Lo aún más desconcertante es que esta ubicación coincide perfectamente con un vacío en los datos recopilados por diversas ondas, incluyendo Voyager y New Horizons. Es como si un punto ciego hubiera sido diseñado, o quizá, simplemente pasado por alto hasta ahora. Ha crecido la especulación de que se trate de un punto de encuentro, una estación inactiva o algo más ominoso. La zona ahora está bajo estricta vigilancia por parte de agencias espaciales, pero no se ha hecho ningún comentario oficial. ¿Por qué enviaría Oumuamua, un objeto proveniente de más allá de nuestro sistema, coordenadas hacia un lugar que está dentro de nuestro propio vecindario cósmico? ¿Acaso algo ya está esperando allí? O peor aún, ¿algo se acerca? Entre los últimos elementos en la transmisión de datos se encuentra algo que ha silenciado incluso a los más confiados escépticos. Una estructura matemática incrustada dentro del mensaje que parece no solo intencional, sino inteligentemente recursiva. Descrita por destacados criptógrafos como una matriz de primos autorreferencial, esta secuencia forma un patrón posible únicamente mediante un diseño algorítmico avanzado. A diferencia de cualquier formación natural de números observada antes en señales espaciales, este cifrado evoluciona. Cada intento de decodificación revela una nueva capa subyacente, un proceso que refleja los sistemas lógicos recursivos presentes en la inteligencia artificial y la computación cuántica. Algunos científicos creen que podría ser una prueba diseñada para ser resuelta por una civilización lo suficientemente avanzada como para reconocer su arquitectura. Otros temen que sea una advertencia, una especie de bandera roja cifrada que nunca debimos abrir sin consecuencias. Y si realmente es un mensaje destinado a una inteligencia tecnológica, ¿qué ocurrirá cuando finalmente lo resolvamos? Oumuamua entró en nuestro sistema en silencio, se deslizó como un fantasma y nos dejó un mensaje que nadie puede comprender completamente por ahora. Su transmisión final no es solo una despedida críptica, se siente como un espejo frente a la humanidad, desafiando nuestra comprensión de la realidad, la inteligencia y el propósito cósmico. Las coordenadas, el cifrado, la trayectoria antinatural, todo apunta a una verdad escalofriante. Esto no era una roca rodando por el espacio. Era una sonda, un explorador, un mensajero, y ahora ese mensaje ha sido escuchado. Pero la verdadera pregunta es, ¿estaba destinado a nosotros? ¿O simplemente estábamos espiando una conversación entre mentes mucho más avanzadas? Porque si la señal de Oumuamua no era el final de la historia, podría haber sido el comienzo de un contacto, o de un conflicto. Y ahora el mundo espera, no otra señal, sino una respuesta. Entonces, ¿qué creen que se oculta detrás de la transmisión de Oumuamua? ¿Fue un faro, una advertencia o una invitación? Compartan su opinión en los comentarios, porque este misterio apenas comienza. Y si quieren ser los primeros en descubrir la próxima revelación cósmica, suscríbanse, activen la campana de notificaciones y acompáñennos mientras profundizamos en los secretos del universo, una transmisión a la vez.